En este video voy a hablar sobre el modo, que es otra medida de tendencia central, su concepto teórico, es decir, qué es el modo, cómo se lo identifica, se lo determina, cómo se interpreta esta medida y algunas de sus propiedades. Para hablar de esto, me voy a basar en el libro de Aguirre, Niño y Simonetti, Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas. En la descripción del vídeo les voy a dejar el link de descarga. ¿Qué es el modo? Es el dato individual que más veces se repite en la serie en el conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que el modo es el valor más típico, lo más común, el que más se repite, el que más se da. Para determinar el modo, entonces, lo que tenemos que observar es cuál es el dato que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces, como lo único que hay que identificar es el dato que tiene la mayor frecuencia absoluta, esta medida es aplicable para todo tipo de variables. En cuanto a las propiedades que presenta esta medida, que son tres, las dos primeras básicamente lo que menciona es que como es una medida muy fácil de determinar, porque lo único que necesitamos observar es cuál es el dato que más se repite, es decir, acá no hay que ordenar los datos, no hay que hacer ningún cálculo. Esta medida, el modo, también se puede determinar para variables categóricas nominables. Como mencioné anteriormente, es la única medida de tendencia central que es aplicable a todo tipo de variables. La tercera propiedad hace referencia a cuando la diferencia entre la frecuencia máxima observada, ¿sí? La frecuencia modal, con alguna de las restantes no es muy grande, o sea, no hay mucha distancia, no es muy diferente, ¿sí? El modo como medida característica pierde relevancia. Eso quiere decir que cuando la frecuencia máxima del valor, que va a ser nuestro modo, no tiene mucha diferencia con otra frecuencia de otro valor, conviene no utilizar o en todo caso utilizar con recaudo esta medida. Veamos con un ejemplo cómo determinar e interpretar el modo. Vamos a ver diferentes resúmenes de los estudiantes de universidades privadas en el 2018 según situación laboral. Lo que estamos presentando ahí es una tabla, una distribución de frecuencia. Bien, voy a determinar el modo. Lo que tengo que identificar, según concepto, es la frecuencia absoluta más alta. La frecuencia absoluta más alta es 35. ¿Sí? Eso quiere decir que el modo de la variable situación laboral es no trabajo, solamente estudio. Ese es el modo. ¿Cómo interpreto eso? ¿Qué quiere decir que el modo es no trabajo, solamente estudio? Eso quiere decir, en términos de la situación de trabajo, que lo más común en los 54 estudiantes observados es que no trabajen y se dedican solamente a estudiar. Ahí estamos interpretando el modo. Veamos otro ejemplo. Distribución de estudiantes de universidades privadas según edad. Tenemos aquí un arreglo de frecuencia, ¿sí? Vamos a determinar para la variable edad el modo, bien, entonces voy a buscar la frecuencia absoluta más alta, que es 23, ¿sí? Eso quiere decir que el modo es 19 años. ¿Cómo podemos describir o comentar esto? Diciendo que lo más típico es que los estudiantes de universidades privadas tengan 19 años en la situación de trabajo que estamos observando. Un ejemplo más, distribución de estudiantes de universidades privadas en el 2018 según ingreso mensual del hogar. Esta variable está siendo resumida en un histograma. Aquí lo que vamos a hacer es observar dónde está la barra más alta, porque la barra más alta nos indica la mayor frecuencia absoluta y se encuentra en el intervalo 22.500 a 25.000. Este sería el intervalo modal, el intervalo que contiene al modo. En el texto que estamos utilizando aparece una fórmula de interpolación que nos permitirá calcular
el valor teórico aproximado del modo que se ubicaría dentro de este intervalo. Si quisiera describir este intervalo modal, diría que lo más común es que estos estudiantes provengan de hogares en donde el ingreso se encuentra entre 22.500 y 25.000. En este video he presentado el modo como medida de tendencia central, mencionando concepto, propiedades de esta medida para poder aplicarla correctamente, cómo se la determina observando la frecuencia absoluta más alta y cómo se interpreta, cómo se describe la información que nos brinda el modo.